Dios le bendiga. En esta linda tarde nos encontramos aquí en la iglesia Centro Cristiano El Shaddai número 2, Casa de Restauración. Nos encontramos aquí reunidos para llevar a cabo un pequeño estudio, ¿verdad?, para nuestros jóvenes, que hemos estado preparando últimamente videos para los adultos, hemos preparado para las damas, los caballeros, pero también hemos visto la necesidad de poder preparar temas para los jóvenes. Y le doy gracias a Dios que estamos aquí reunidos en la iglesia y que le he pedido a nuestro hermano Romo que sea quien nos acompañe en esta linda tarde, amén. Así es que creo que también comparta a cada uno de ustedes en sus casas, que le haga like, que lo comparta con sus hijos. Y bueno, hermano, aunque ya nos han avanzado un poquito los años, pero todavía nos consideramos jóvenes, amén. Así es que quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Romo para que se presente en esta linda tarde. Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a este canal. Gracias, pastor, por la invitación. Primeramente a Dios por tenernos una vez más aquí reunidos en esta casa, en este Centro Cristiano El Shaddai número 2, Casa de Restauración. Y es cierto, como el hermano pastor nos dice y nos muestra, venimos verdaderamente con la ansia de compartir una palabra que sea de construcción hacia la fe, hacia el ánimo verdaderamente de seguir más que nada la misericordia de Cristo Jesús en la juventud. Y vamos a dar inicio, pastor, por favor. Amén. Así es que vamos a continuar, hermanos, y me gustaría que los jóvenes, ¿verdad?, que se encuentran en la casa, amén, nos hubiera gustado que estuvieran aquí con nosotros algunos jóvenes, que pudieran compartir con nosotros, pero lamentablemente por la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues deseamos que ellos se queden en casa. Pero recordando un poquito en la juventud de nosotros, amén, en nuestros años de jóvenes, también pasamos situaciones un poquito difíciles, y entonces de eso queremos hablar un poquito, pero nos llama la atención cómo Pablo dirige, el apóstol Pablo, una carta a un joven llamado Timoteo. Y ahí es donde yo quiero que ustedes nos acompañen en casa. Por favor, a todos los jóvenes que están en casa, les invito que abran sus Biblias con nosotros y vamos a estar teniendo lectura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Va a ser primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 11, 12, 13 y el 14. Amén. Así es que vamos a tener lectura y voy a tener lectura en esta linda tarde. Amén, y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Así es que solamente vamos a leer esos versos y queremos compartir un poquito, ¿verdad?, sobre la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando Pablo se dirige al joven a Timoteo, sabemos que es un pastor muy joven que le da una instrucción, ¿verdad?, de cómo él debe conducirse en la vida, ¿verdad?, en respuesta al evangelio. Entonces me llama mucho la atención donde Pablo le dice en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Y eso me llama la atención, brother, porque vemos nosotros que en los tiempos de juventud uno se sentía de esa manera, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, que por el hecho de ser jóvenes pensábamos nosotros o considerábamos que no éramos nosotros importantes, o que a lo mejor en algunos, ¿verdad?, no tomaban en cuenta algunas personas la opinión de nosotros. Entonces la etapa de los jóvenes a veces se vive como en una etapa de aislamiento, ¿verdad?, donde uno piensa que a nadie le importa, que a nadie le interesa, ¿verdad?, lo que uno piensa, lo que uno opina. Entonces eso lleva muchas veces a que los jóvenes entren en una depresión, ¿verdad?, o muchas veces hasta un extremo de quererse quitarse la vida, porque ellos se consideran que no son importantes. Entonces la gente a veces tiende a despreciarlos, Entonces vemos en esta carta del apóstol Pablo que Pablo, ¿verdad?, reconociendo, ¿verdad?, la juventud de Timoteo, le dice a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero hay una manera para que no te tomen en poco. Dice, número 1, sé ejemplo. ¿A quiénes? De los creyentes. De los creyentes. Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.
Entonces, ese es uno de los mensajes que en esta linda tarde queremos compartir con nuestros jóvenes, ¿verdad? Que no se sientan que no son importantes para nosotros, Amén. pero también son Claro que importantes para Dios. Amén. Y aunque vivan en esos momentos, ¿verdad? De dificultad a veces, ¿verdad? De soledad, porque muchos jóvenes tienden a encerrarse en sus cuartos, a que nadie los vea, de que no quieren conversar con nadie, porque creen que están aislados de la sociedad. Pero Pablo le dice, si no quieres que ninguno te tome en poco, sé ejemplo a los creyentes. Amén, sé ejemplo a los creyentes. Así es, hermano, verdaderamente podemos ver claramente y hermosamente cómo precisamente el apóstol Pablo se dirige a nuestro hermano Timoteo y le muestra verdaderamente y le dice que es una manda y enseña que no tenga verdaderamente en poco su juventud. Es decir, jóvenes, tú que nos estás viendo, tú que estás en casa, tú que en estos momentos te encuentras con el tiempo verdaderamente favorable para poder escucharnos, escuchar la palabra de Dios sobre todo, te exhortamos aquí verdaderamente nosotros para que tú te des cuenta el valor que tiene precisamente la juventud en el mundo, en la humanidad y en estos tiempos, que precisamente como el pastor lo dice, no tengamos verdaderamente pensando, y aunque muchas veces podamos creer que verdaderamente no somos tomados en cuenta, miren la palabra de Dios, hermanos jóvenes, lo que nos muestra, lo que nos dice, ¿verdad? Que si queremos ser verdaderamente reconocidos, o si queremos ser verdaderamente tomados en cuenta, pues también tenemos que tomar mucho el factor verdaderamente que nos manda la palabra de Dios mediante la carta de Timoteo, el cual nos dice que seamos ejemplos de los creyentes en la palabra, que cuidemos nuestra conducta, pastor, algo que verdaderamente, como decías al principio, nos pasó a todos. A nosotros nos pasó en esos tiempos de rebeldía, en esos tiempos en los que verdaderamente creíamos que nada podía contra nosotros, que nada podía verdaderamente sujetarnos, que verdaderamente pensábamos que a veces el faltar a la buena conducta no tenía nada que ver con todo lo relacionado a nuestras vidas. Entonces, hay mucho verdaderamente material en el cual nos permite ver que también nos manda el amor, pastor. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros exactamente hemos dejado o hemos pensado o pasamos por la situación en la que no sentimos el amor verdaderamente, inclusive de un padre, de una madre o de los hermanos, de la misma familia propia, últimas del mundo? Pero verdaderamente esta carta nos dice que eso es parte verdaderamente del proceso del mandato que nuestro Señor Padre de los cielos mandó precisamente a Timoteo para que verdaderamente se esforzara, se diera cuenta verdaderamente de que hay muchas cosas por las cuales nosotros verdaderamente somos pasados, somos sometidos, pero que de una u otra manera podemos encontrar que siendo verdaderamente buenos en conducta, pastor, y grandes y en abundancia en amor, podemos verdaderamente irnos apegando y poder tener muchas cosas que nos favorecen, ¿verdad? Y mira, algo que me llama la atención un poco es de que yo creo que en algunos de nuestros jóvenes que nos van a estar mirando se van a hacer esa pregunta, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? O sea, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Porque muchas veces en la juventud uno tiende más a basarse en su estado emocional más que usar un poco la razón, ¿verdad? Porque muchas veces vemos en los jóvenes, habían momentos donde uno se levantaba en la mañana y se sentía de la nada enojado, ¿verdad? Y pensaba que en esa molestia la vida era así. Pero al otro día se daba cuenta que como joven, ¿verdad? Tenía sus emociones tanto como altas y bajas. Al otro día podía levantarse con mucho ánimo y sentir que la vida era una belleza, ¿verdad? De repente uno se levantaba en la juventud y decía uno, nadie me quiere. Y al otro día se levantaba y todos me aman. Hermano, o sea, uno como joven tiene cambios emocionales sumamente drásticos, que eso causa choque, ¿verdad? Y eso causa problemas, ¿verdad? Entonces, fíjese, Pablo dice en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y ejemplo significa ser modelo, o sea, ser modelo. Y le enseña a Timoteo cómo debe de ser ejemplo. O sea, ejemplo nosotros vemos, ¿verdad? Cuando vamos a construir algo, siempre hacemos un molde principal o primario para de ese molde poder sacar más copias de ello. Entonces cuando dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, o sea, sé tú como el principal líder, que él era el pastor joven, ¿verdad? Como pastor, sé tú el primero como ejemplo para que los demás
sean copia tuya. Entonces le dijo, ¿en qué tú vas a ser ejemplo? Número 1, dice aquí, dice en palabra. O sea, que nosotros aprendamos como jóvenes a tener un carácter. Que si nosotros decimos sí, es sí. Y que si decimos no, es no. Y me llama la atención porque yo he tenido conversaciones con mis hijos, ¿verdad? Y yo le he comentado a mis hijos, amigo, no importa si tú cometiste el error, pero aprende siempre a decir la verdad, ¿verdad? Que puedas tú tener palabra, porque la palabra puede definir lo que tú verdaderamente eres, ¿verdad? Porque una persona que tiene una palabra es una persona confiable, es una persona que se le puede depositar confianza, pero una persona que no tiene palabra es tener un carácter quebrado, y es una persona en la cual yo pensaría 2 veces en confiarle algo, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo, o sea, tienes que ser un modelo, o sea, en palabra, que todo lo que digas tú sea verdaderamente como es. La escritura dice que tú sí sea sí y que tú no sea que no, o sea, eso nos enseña de carácter. Entonces, cuando Pablo dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, o sea, pero no solamente en palabras, sino el segundo enseñanza es de que también tienes que ser ejemplo en la conducta. O sea, tienes que ser ejemplo en la manera como hablas, en la manera como expresas. Y yo le he compartido a veces a algunos hermanos, como decía antes nuestro pastor Samuel Díaz, que sabemos que está en la presencia del Señor, él decía, si no tienes nada nuevo o nada bueno que decir, mejor no digas que nada. Entonces yo le digo a mi hijo, le digo, Aarón, le dije, si tú vas a decir algo en medio de tu molestia o enojo, ¿verdad? Piénsalo 2 veces, porque puede que hables algo que verdaderamente no sientas dentro de tu corazón, pero puedas herir. Entonces tienes que cuidar tu lengua, tienes que cuidar lo que dices. Pero también dice Pablo entonces, pero también tienes que asegurarte de cuidar tu conducta. ¿Por qué tenemos nosotros que cuidar eso? Pueden preguntarse a los jóvenes a lo mejor, ahí en tu casa que tú estás, ¿por qué es importante cuidar nuestra boca? ¿Por qué es importante cuidar nuestra conducta? Bueno, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos llamamos ser hombres de fe, ¿verdad? Y nosotros debemos de vivir en respuesta a la fe que nosotros decimos tener. Entonces, si yo digo que soy creyente, y yo digo que yo como joven soy un hijo de Dios, pues yo debo de representar como un hijo de Dios verdaderamente que soy. Claro. Pero si yo digo que yo soy, pero yo vivo como si fuera un pequeño demonio, entonces, usted sabe, entonces no voy a dar verdaderamente ejemplo del hijo de Dios que digo ser. Entonces, nosotros como jóvenes, yo digo jóvenes porque tú y yo todavía estamos jóvenes, aunque nos vean un poquito arrugaditos, ya nos truena la rodilla, a ver, pero todavía estamos jóvenes y creo que nuestro hermano Robin es más joven que nosotros. Amén. Dios. Pero tenemos que dar ejemplo, hermano, tenemos que dar ejemplo, porque dice la escritura, una fe sin obras es una fe como muerta. Entonces, yo con mi boca confieso que soy cristiano, pero si mis actos no van conforme a lo que yo digo ser, entonces eso no hace sentido. Y por lo tanto tampoco no agrada a Dios. No agrada a Dios. Entonces por eso debemos de cuidar. Pablo dijo, sé ejemplo a los creyentes en tu palabra, pero también en tu ¿qué? En tu conducta. Ahora, ¿cuál es el otro pedazo? Seguimos en el mismo. Además hay algo que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pastor, esto es algo verdaderamente hermoso, maravilloso, hermanos, verdaderamente que este es un día diseñado verdaderamente por el Señor para que precisamente estemos proyectándoles a ustedes este gran sentir verdaderamente por medio de la palabra del apóstol Pablo, en el cual nos dice, mientras que voy. Quiere decir, pastor, que muchas veces nosotros como jóvenes ya pasamos el proceso de entender que nadie nos entiende, que todo está en contra de nosotros, pero que también verdaderamente ahora ha podido ver y se ve que a final de cuentas tenemos una esperanza, tenemos una oportunidad de vida. Es decir, nos dice que mientras tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, hermanos jóvenes, no importando la edad verdaderamente, pero la juventud, aprovecharla precisamente para leer la palabra, para buscar de las cosas de Dios, para que precisamente nuestra vida y nuestro reflejo en el caminar de esta misma
se vea precisamente entonado y enfocado a lo que la palabra nos manda y nos exhorta verdaderamente. Ser verdaderamente hombres con todos estos atributos, hombres y mujeres con estos atributos, pero que precisamente seamos esforzados en la palabra. Así es, y que, bueno, cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo sé que son etapas totalmente difíciles, ¿verdad? Son etapas diferentes. Muchos de nosotros llegamos a vivir diferentes situaciones, circunstancias en la vida, pero lo que nosotros queremos decirles a ustedes, ¿verdad? Todos los jóvenes que se encuentran viéndonos ahorita por estos medios, ya sea por YouTube o Facebook Live, es de que sepan ustedes que delante de Dios tiene un propósito su vida. Amén. De que a pesar de que ustedes se sientan no comprendidos, a pesar de que se sientan en cierta manera discriminados, amén, que lo que el hombre rechaza o lo que el hombre, usted sabe, hace a un lado, cuando uno toma la decisión de confiar en el Señor, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Y que sepas que hay esperanza en tu vida, que no todo es conforme a lo que a veces tú piensas. Porque a veces compartía eso con mi hijo precisamente el día de ayer, y hablaba yo a él respecto a cómo uno debe de vivir una vida como cristiano. Tú sabes, tratar de vivir siempre con el propósito de honrar a Dios. Y uno de los grandes problemas en la decadencia moral que hemos visto que ha pasado en todo el mundo, o sea, a pesar de todo eso, lo que nosotros debemos de hacer es vivir una vida firme y cimentada en el Señor, para que entonces Dios nos pueda ayudar a agradarle a Él todos los días, o sea, teniendo el temor de Dios. Mucha gente ahora y jóvenes no respetan ni a sus propios padres. O sea, y en nosotros en la juventud, o sea, que somos de la vieja escuela, ¿verdad? A nosotros no nos permitían, o sea, ni siquiera levantarle la voz a nuestros padres. O sea, cuidadito y le levantara la voz, y más si le levantabas las manos. O sea, cuidadito. Decía mi esposa, no, dice mi papá, nosotros nos aplacaba con una mirada así. O sea, y muchos de nosotros tuvimos que experimentar la chancla. O el chilillo. Hermano joven, no queremos que experimentes esa chancla. Amén. Hazle caso al Señor. Amén. Amén. Se puede confiar en el Señor. Si Dios te trajo a este mundo es con un propósito. Amén. Tú tienes que depositar tu vida en las manos del Señor para que el Señor haga cosas grandes en tu vida. Amén. Hay propósito de Dios. Yo pensaba que Dios no iba a tener propósito conmigo. Yo estaba lejos del Señor hasta que pude ver su amor expresado en mi vida. Amén. Que me perdonó, me limpió de las drogas, del alcohol. Y ahora puedo verme aquí. Amén. Y si nosotros, hermanos, no predicamos a ustedes como jóvenes, ¿qué va a ser de la próxima generación? Queremos hacerte saber, joven, que delante del Señor eres importante, que Dios tiene propósitos para tu vida, que Dios puede cambiarte, Dios puede restaurarte. Amén, dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren y todo mundo te abandonare, con todo eso yo te recogeré. Amén. Y antes uno vivía la vida echándole la culpa, es que mi padre nos abandonó, por eso yo soy esto, por eso yo soy el otro, nunca recibí instrucción, nunca recibí esto, nunca recibí el otro. Pero ya nosotros llegando a una edad en la juventud ya un poco adulta, tenemos nosotros ya ahora el poder de poder decidir entre lo bueno y decidir lo malo. Entonces la vida nos hace entonces una enseñanza simple que está hecha de decisiones. O haces el bien para que te vaya como bien, o el mal para que te vaya mal. Entonces tú decides, por muy mal, ¿verdad?, experiencia o niñez que hayas tú tenido, en el Señor hay oportunidades y tú puedes cambiar tu futuro en el presente tuyo. Así es que, joven, te invito a que consideres al Señor. Dice la Escritura, dice, considera a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, hermanos. Pues ya para despedirnos, hermanos, exactamente yo te quiero decir que entiendas, que lo sepas, que lo comprendas. Nadie te juzga, Dios no te juzga. Dios te busca por amor. Ámate, joven, ámate, jovencita, respétate, respeta para que te respeten. Y sabes una cosa, busquemos el camino verdaderamente de la palabra de Dios, porque Dios nos ama de una forma verdaderamente, sin ver verdaderamente los detalles o los errores que cometamos. Busquemos a Cristo Jesús, es la salvación. Y una vez más te volvemos a invitar a que vengas verdaderamente a reunirte con nosotros al Centro Cristiano El Shaddai número 2, Casa de Restauración.
con el pastor Abraham Banda. Amén. Gracias a todos ustedes por su atención. Amén. Así es, hermanos, así es que nos despedimos en esta linda tarde. Solamente queremos traer una palabra de reflexión. Así es que sigue compartiendo estos videos. Vamos a seguir más aquí en la iglesia, tramitando más programas. También le invitamos que nos acompañe entre amigos, y que también cuando todo se vuelva a la normalidad, como decía nuestro hermano Romo, le invitamos nosotros al Centro Cristiano Shaddai 2, Casa de Restauración, que se encuentra en el 2508 McLaren Avenue, Las Vegas, Nevada, 89121. Así es que se puede comunicar los números de teléfono también, 702-374-7154, y llévate esta palabra en lo más profundo de tu mente y de tu corazón, de considerar al Señor en todos tus caminos. Y considerar es tomarlo en cuenta. Toma en cuenta al Señor en todas las decisiones de tu vida. Que Dios te bendiga. Dios te ama. Y que pasen una buena Amén. tarde. Aleluya.